Listo. Esta vez nosotros somos los representantes del grupo Francisco Congo, soy José Bravo, y nos toca presentar sobre la identidad afroperuana y cómo nos representa en el sistema educativo. Listo. Listo, nos toca somos identidad afroperuana y cómo nos representa en el sistema educativo. Perfecto. Para los que puedan participar, me gustaría que puedan indicarme o si pueden reconocer quiénes son estos personajes que salen en las imágenes. Pueden escribirlo por el chat. Vamos a ver unos segundos, minutos. A ver, los demás miembros del grupo, por favor, si me pueden ayudar con el chat. Listo. A ver, podemos ver. Tenemos a personajes que por cultura general los reconocemos, como Nicomedes Santa Cruz, Susana Vaca, Sambo Cabero, Micaela Bastidas, pero ¿por qué Micaela Bastidas en este caso? En el colegio nos han enseñado mucho de que Micaela Bastidas ha apoyado mucho el tema de ser una precursora de la independencia, pero poco se habló sobre que era afroperuana. Entonces, estos son los personajes más reconocidos como miembros afroperuanos, pero ¿qué pasa con los siguientes? ¿Quiénes pueden, o si reconocen, si pueden ver, reconocer un poco, sobre quiénes son estas personas afroperuanos que aparecen en las imágenes? Que muy poco se ha hablado bueno, en el sistema educativo, muy pocas personas lo saben, hasta yo era una de las personas que no conocían sobre esas personas. Si no reconocemos un poco, en la primera imagen tenemos a Catalina Buendía de Pecho, quien fue una mujer afrodescendiente que durante la guerra contra Chile organizó a un pueblo iqueño para detener las tropas chilenas y envenenó con chicha de jora a un oficial chileno, y para que no desconfiara, ella se tomó primero la chicha de jora para que tanto el oficial y los demás miembros chilenos puedan tomar tranquilo. Cuando se sintieron el veneno, todo eso, ella indicó que eso lo hacía por su pueblo. Y desde ahí nace la frase de sácale veneno a la cerveza o al líquido. Entonces, tenemos a Catalina Buendía de Pecho, que es muy poca, se nombra muy poco o nada en su sistema educativo. En, en el medio, bueno, al lado derecho tenemos a José Manuel Valdés, quien fue un médico, escritor y poeta afroperuano que también participó en la lucha de la independencia, curando a las decenas de soldados del ejército sanmartiniano. En el debajo de María Catalina Buendía de Pecho tenemos a Alberto Medina Sicilia, más conocido como el Grumete Medina, quien fue uno de los tantos héroes afroperuanos olvidados de la Guerra del Pacífico. El Grumete era miembro del Batallón Constitución, formado solo por hombres negros, que acompañaron a Miguel Grau. Fue el último sobreviviente del militar Huáscar, pero pocos, casi nadie, conoce su historia. ¿Cómo murió? Murió pobre y recién al último fue reconocido como héroe. También tenemos en medio a Pancho Fierro, que si bien se enseña de sus pinturas en el colegio, en clases secundarias, poco o nada se menciona sobre las obras o sobre su historia. Cómo fue que un hijo de un sacerdote español y de una esclava que trabajaba en casa de sus padres. Y por último, por debajo tenemos a Francisco Congo, un líder cimarrón revolucionario que luchó contra la esclavitud en 1713, donde era el palenque de Huachipa.
Así como estos personajes poco difundidos, tenemos muchos otros que a la currícula escolar olvida a la hora de contar la historia del pueblo afroperuano. Ahora me gustaría dar pase a mi compañera Flavia para que nos pueda contar un poco sobre el siguiente tema. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Ana Flavia y para seguir con la exposición vamos a ver qué es lo que sí se cuenta dentro de los textos escolares. Pues los que sí se llega a impartir en la educación básica es que llegamos a estas regiones o a esta tierra como esclavos. Dicho sea de paso que el término está muy mal utilizado porque no lo fueron, sino que fueron personas esclavizadas, que es muy diferente. Luego pasamos a esta parte de la historia en la que somos liberados, entre comillas, por Ramón Castilla. No se da mayor detalle de cómo fue el proceso, ni tampoco se cuenta en sí que esta es una decisión con un trasfondo político y económico en sí, ya que esto viene a raíz de que Perú firma un tratado comercial con Gran Bretaña, y mediante este tratado el Perú se comprometía con detener el proceso del tráfico de esclavos, ¿no? O sea, ya no aceptar esclavos en el país. Y esto debido a que durante este periodo de tiempo Gran Bretaña había asumido una política antiesclavista y presionaba, por lo tanto, a las demás potencias a fin de que eliminen también la trata de esclavos. Pero eso no solo queda ahí, ya que una vez que es decretada esta gran ansiada eliminación de la esclavitud, los antiguos esclavistas exigían una indemnización, ya que estos se veían afectados económicamente por perder mano de obra. Y esta es una demanda que el Estado llega a cumplir, llega a indemnizar a los esclavistas. Y luego esta gradual eliminación de la esclavitud negra en el país es lo que fomenta otra importación de una nueva mano de obra, que vendrían a ser los colíes, quienes fueron trabajadores chinos que padecerían un trato similar a la de los esclavos negros. Entonces aquí vemos que el ciclo de esclavitud no se rompe, solo es reemplazado. Luego hay otra cosa que tampoco se cuenta y es qué es lo que pasa con los ex esclavos. Bueno, una vez que son liberados, como decía entre comillas, pasan a ser de esclavos a jornaleros asalariados. Y claro, cuanto menos cobraran era mejor para el hacendado. Entonces vemos que tampoco hay un cambio en la dinámica, es más que un cambio en el título, ¿no? Pasan de ser esclavos a jornaleros, pero el trato sigue siendo el mismo y las condiciones siguen siendo las mismas, ¿no? Luego había otros grupos de afroperuanos que abandonaron las haciendas, a ellos se les veía por los caminos sin un destino alguno, otros formaban pequeños grupos en condiciones infrahumanas. Luego habían los que se replegaban dentro de las haciendas, se refugiaban dentro de los límites de estas tierras y lograban sobrevivir con los frutos que encontraban a su alrededor. Luego hubo otro pequeño grupo de hombres y mujeres negras ya libres que les exigían a los patrones que se les entregaran a sus hijos, a quienes los tenían como criados, a modo de compensación por haber perdido la mano de obra. Entonces nosotros podemos evidenciar que este es un proceso largo y que no fue elaborado para nada desde el punto de vista de justicia ni tampoco de reparación a quienes fueron las víctimas. Ahora, luego, siguiendo con lo que es la malla curricular, los afroperuanos reaparecemos dentro de los textos escolares solo en algunas ocasiones, ¿no? Como es en el deporte o en la música, pero solo de forma... retrocede a la siguiente diapositiva, a la anterior, perdón, todavía. Ahí, por favor, un momentito ahí. Bueno, como les decía, nosotros reaparecemos de manera superficial en la historia, pero todo esto que les he comentado de lo que es el proceso de independencia de Ramón Castilla, no solo lo vemos superficialmente. Si nosotros queremos investigar qué hay más allá, esto no es una información que recibamos de niños en el colegio. Es algo que tal vez al llegar a una educación superior uno lo puede investigar o se lo puede enseñar. Y eso que tampoco hay no hay mucho material didáctico sobre esto. Ahora, creo que no tengo que pedirles que se imaginen la situación, por lo que estoy segura es algo que la mayoría ha pasado en nuestra etapa escolar. Es que si solo se habla del proceso de esclavitud y contado a medias, a uno como un niño afrodescendiente, una niña afrodescendiente, y probablemente como uno de los pocos, o tal vez el único, me atrevo a decir, en el aula, es algo que te afecta. Te afecta que te cuenten que tu historia es solo eso, que desde niños la única información que recibamos es este proceso histórico de dolor, que no nos enseñen que tenemos grandes aportes, como lo ha mencionado mi compañero. La siguiente diapositiva, por favor. Claro, ahora imagínense que si desde niños se nos contara más, ¿no?
que estos aportes históricos, estos aportes culturales y científicos que tenemos como pueblo afroperuano, que nuestra historia va más allá del proceso de esclavitud, que como mi compañero ya explicó, tenemos aportes en las artes con Pancho Fierro, formamos una parte importante durante la guerra con Chile, con el Batallón Constitución, como ya contó, que era formado solo por hombres negros, que tenemos a una heroína como es Catalina Buendía de Pecho, y que también fuimos un porcentaje importante que apoyó las luchas en el proceso de independencia. Si esto se nos enseñara a nosotros desde niños, que también formamos parte importante en la construcción del país, eso estoy segura que ayudaría a reforzar nuestra identidad como afroperuanos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, para no quedarnos en este lado negativo, estas son algunas soluciones a las que hemos llegado como grupo. Primero, pedimos que haya una mayor difusión de los aportes del pueblo afroperuano por medio del Ministerio de Educación y del Ministerio de Cultura. Estas instituciones deben contribuir a difundir la importancia de la población afroperuana, la importancia que nosotros tenemos en la historia del país y en la construcción, como mencionaba. Por ejemplo, un dato así al azar es que en los últimos 5 años se han aprobado 2 leyes a favor del pueblo afroperuano, y creemos que estas cifras pueden mejorar, ¿no? Pueden haber muchos más proyectos que impulsen este conocimiento. Ahora, también pedimos una mejora en los contenidos escolares. ¿Cómo es esto? Ya que cuando se habla de una mejora en la educación básica, no solamente es aquello técnico que nosotros conocemos como la infraestructura, tal vez una mejor formación docente o materiales didácticos. No solo eso, la mejora de la currícula escolar, sino, dicho sea de paso, sino que también estamos hablando de una mejora en el propio diseño curricular, y que esto además no solo tenga contenidos de pertenencia, sino que además estos contenidos reconozcan los aportes de la población afroperuana, tanto desde la colonia hasta la actualidad, que no nos quedemos en el pasado. Siguiente, por favor. Ahora, estas son algunas conclusiones que hemos llegado como grupo. Primero, los textos escolares no pueden quedarse con la información actual de los afrodescendientes. Esto, como mencioné antes, no puede ser que lo único que se cuente es que llegamos a estas tierras como esclavos, luego fuimos liberados por Ramón Castilla y que desaparecemos de la historia oficial completamente. Lo siguiente es una mayor visibilidad ante la sociedad peruana. ¿Y cómo logramos esto? Precisamente mediante el cambio en los contenidos de los textos escolares. Esto va a ayudar a que la sociedad también en su conjunto esté más informada sobre nuestro aporte, que formamos parte de la nación. Y esto va a ayudar a tener un mayor sentimiento de pertenencia y de verdadera unión como compatriotas. Por último, también otra conclusión que llegamos es que la mejora en los textos escolares permitirá que los niños afroperuanos conozcan más de su historia, la reconozcan y participen con orgullo. Y claro que sí, pues esto va a permitir que los niños afrodescendientes participen con orgullo y digan, sí, mis ancestros lo hicieron, ahora lo están reconociendo, está siendo reconocido tanto por el Estado, por mi colegio, por la sociedad, por todos en su conjunto, y yo también voy a participar. Esto va a incentivar a que los niños formen parte de esta cultura, la abracen y se identifiquen mejor. Entonces, esto es lo que queremos lograr nosotros. Como grupo, nosotros estamos seguros que es dentro de la rama de educación que podemos empezar a hacer este cambio, y este va a ser un muy buen primer paso para reforzar la identidad afroperuana. Siguiente. Bueno, muchas gracias. Eso es todo en cuanto al tema de identidad. Igual quédense conectados porque aún siguen mis demás compañeros. Listo, muchísimas gracias. Ahorita vamos a proyectar lo que viene a ser el siguiente tema. Denos unos minutos, por favor, y comenzamos.
Bueno, lo que se va preparando el siguiente grupo, ahora que veo más personas conectadas, tal vez podamos hacer un feedback. ¿Algunos de ustedes conocían a las figuras que hemos mencionado durante la exposición o tal vez los desconocían? Ahí leo sus respuestas en el chat. Por ejemplo, veo que Carlos comenta que no conocía a los personajes que hemos nombrado. He de imaginar que de la segunda diapositiva, donde estaba Catalina Buendía de Pecho, estaba Juan Manuel Valdés, y como dijo mi compañero y también a manera personal, son personajes que no se nos ha enseñado en lo que es la educación básica al menos. Como mencionaba en parte de la exposición, tal vez nosotros llegamos a tener información si hacemos una búsqueda rigurosa, pero ahí parte la importancia de que esto se enseñe también desde la etapa escolar. Claro, tenemos muchos personajes que no han sido nombrados a lo largo de la historia, que han sido invisibilizados y que podrían haber hecho que más afroperuanos puedan sentirse orgullosos de sí mismos. Tal cual como acá indica, creo, Carlos, que no conocía la historia de Brunete Medina y del Batallón Constitución, que eran todos hombres afroperuanos. Y cuando ellos cuando estaban en pleno combate con Chile, estaban con Miguel Grau, los chilenos creían que eran de otro país, no creían que eran peruanos por el color de su piel. Pero cuando mueren todos, se termina la guerra y queda como uno de los pocos sobrevivientes, eh, no lo reconocen como héroe y terminó falleciendo pobre, y después del tiempo, después de que la gente ha conocido su historia, se le dio los homenajes póstumos que se merecían en vida. Ahora sí, vamos a proyectar la siguiente presentación. Un momento, por favor. Hola, buenas tardes con todos. Yo soy Stephanie y voy a presentarles la segunda parte de la exposición. Denme un segundo, por favor. ¿Listo, Stephanie? Ok, bueno, el siguiente tema del que vamos a hablar es derechos humanos y el deber del Estado y su aplicación hacia la población afroperuana. Siguiente diapo, por favor.
Quisiera empezar con una pregunta para que tengan tiempo de responderla durante la exposición. ¿Ustedes creen que hay derechos humanos que para el caso de la población afroperuana deberían ser especialmente protegidos? Pueden comentar en el chat eh, pues durante la exposición para al final ver sus respuestas. Siguiente, porfa. Bueno, el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas afroperuanas se ve afectado por el racismo y la discriminación racial estructural. Siguiente, por favor. Esto genera, pues, exclusión social y brechas étnicas. ¿Ok? Siguiente, por favor. Defender los derechos humanos es deber del Estado. De hecho, para el Perú, lo es desde el año 1995, en donde nuestro país fue parte de la Cumbre Mundial de Derechos Humanos que se realizó en Viena. Aquí ellos se comprometieron a realizar un Plan Nacional de Derechos Humanos que no vio la luz hasta 12 años después, en el año 2005. Aquí, pues, se presentaron lineamientos de políticas públicas en materia de derechos humanos. Este documento daba cabida por primera vez a puntos específicos referidos a la colectividad afroperuana. Y de esta forma, por primera vez se vio en un documento del Estado que existía la población afroperuana. Entonces, esa vez se logró visibilización como grupo étnico. Siguiente, por favor. Bueno, si bien a lo largo de los años la economía de nuestro país ha permanecido en un buen lugar, incluso hasta podríamos decir que ha crecido con todo lo que está pasando, pues va bien. Pero esto no significa que haya menos pobreza. De hecho, ha aumentado, así como los casos de racismo y exclusión social. El índice de marginación también se incrementó. Entonces, pues, debo decir que las políticas asistenciales del Estado no han sido orientadas principalmente a la población afroperuana, pero sí se han visto acciones dirigidas a la población indígena. Pero pues se han olvidado de que la población afroperuana está ubicada en su mayoría a lo largo de la costa del Perú y quienes forman parte de estas son en zonas de mucha pobreza. La mayoría de la población afroperuana reside en barrios y lugares muy pobres, muchos en zonas agrícolas de la costa peruana. Aquí, pues, hay falta de servicios básicos, elementales, y afecta drásticamente su nivel y calidad de vida. Estas familias sufren graves consecuencias de desempleo, baja de calidad educativa, y pues el racismo y la carencia de oportunidades generan una débil autoestima e identidad. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué está pasando hoy, no? Pues no hay cifras oficiales del porcentaje de afrodescendientes y necesitamos ayuda del Estado para tener políticas públicas en beneficio de la población afroperuana. Y también necesitamos de grupos que nos motiven a reforzar nuestra identidad para hacerle frente a la exclusión y la pobreza. Este es un ejemplo, Achanti. Achanti Perú nos ayuda a tomar conciencia de nuestra posición, a aceptar lo que pasa a nuestro alrededor y también nos da el valor de poder tomar acción en frente a pues, lo que está pasando. Siguiente, por favor. Entonces, pues existe la necesidad de un trato diferenciado. ¿Por qué? Por argumentos sociales e históricos. Hay un derecho humano que es la reparación, ¿sí? Y pues es un principio de derechos internacionales. Y este se enfoca en identificar una víctima,
el daño que ha sufrido y garantizar que sea resarcida de modo integral. Esto no significa que la comunidad afroperuana tome un rol de víctima constante. Significa que la sociedad en general debe tomar una posición en contra de el daño causado hacia este grupo. Entonces, un Estado consciente, pues, debe poner de su parte para hacer lo imposible para que esto no pueda pasar otra vez. Siguiente, por favor. Bueno, es indispensable que hoy se reconozca y se garantice el derecho a la identidad. Debemos poner atrás todas estas cosas feas como el racismo y la exclusión y aceptar quiénes somos, valorar de dónde venimos y pues tomar valor para tomar acción, para dejar de lado estas cosas negativas que aparecen en el día a día. Así que pues eso, muchas gracias. Tenemos una respuesta de Carlos Gutiérrez en el grupo. Dice, no soy afroperuano, pero sí he visto que se vulnera hasta ahora sus derechos, tanto aquí en el Perú y en el mundo. Así es. Bueno, la verdad, mientras hacíamos este trabajo, me pareció muy interesante el último derecho. ¿Me podrías poner la penúltima diapo, por favor, Josué? El derecho de la reparación. Y bueno, creo que, no sé si ustedes lo conocían antes, sabían que esto se hacía, también cuéntenme por el grupo, por el chat. Pero bueno, es eso. Hasta ahora creo que esto hemos aprendido por hoy. Gracias por acompañarnos. Chicos, ¿tienen algo más que decir? Ok, bueno, muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias por habernos acompañado en esta pequeña disertación de los temas que se han tocado y esperamos poder brindarles mayor información en una próxima reunión. Nosotros somos la tribu. Sí, Congo. de igual forma queremos agradecer a Shanti por prestarnos esta plataforma para poder difundir la información. Igual los invitamos a las siguientes réplicas que vamos a tener a lo largo del mes. Muchas gracias. Gracias.